Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. En esta ocasión nos vamos al entorno del fútbol mexicano. Reflexionaremos y hablaremos de cómo está el panorama de los que son mencionados como los 4 clubes más grandes del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y quiénes son equipos grandes y con exigencia? Mientras que otros se definen como equipos populares debido a la gran convocatoria que han tenido sus aficiones tanto en México como ni se diga también en la comunidad latina en los Estados Unidos. Haremos enojar más afición, más gente que le va a esos equipos y que piensan que son grandes, pero al final de cuentas terminan siendo populares porque no tienen esa exigencia, como lo que estaremos mencionando de algunos clubes que tienen esa exigencia de ir por campeonatos. Y hablaremos cómo han estado trabajando en los últimos años. Hay algunos que han vivido en la mediocridad, mientras que uno ha mantenido regularidad, pero eso sí, no ha podido ser campeón desde hace algunos años. Estaremos comentando este tema. Hay que recordar que históricamente hay 4 clubes que se han definido como los grandes del fútbol mexicano: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Hay algunos que han querido meter el tema de Tigres, de Rayados de Monterrey, por el tema económico, pero todavía no se han definido como equipos grandes, como el caso de Tigres, porque no ha podido generar una convocatoria más allá, fuera de Monterrey. Pero hablaremos de este tema de los 4 clubes del fútbol mexicano. Primero, nos vamos con el caso de Cruz Azul, un equipo que históricamente ha sido maldito durante los últimos años, luego de cargar una sequía de sin ser campeón desde hace tiempo. Pero esa vez rompieron la maldición de 23 años el año pasado, en el Clausura 2021, cuando derrotaron en aquella final, sobre todo ante el Santos Laguna. El equipo del Cruz Azul demostró y pudo romper esa sequía de 23 años. Pero ha sido un club que no ha tenido la exigencia, que han vivido entre la incertidumbre, problemas económicos. Hay que recordar que Cruz Azul es manejado por una cooperativa, sobre todo de la cooperativa Cruz Azul, que su base es en el estado de Hidalgo. Pero sí, en los últimos años Cruz Azul ha tardado mucho en lograr un título en cada uno de sus títulos. Esta ocasión fueron 23 años, pero a veces el caso también desde 1997 ha cargado más de 10 años, sobre todo de alrededor de 17 años que no eran campeones en aquel momento ese equipo del Cruz Azul. No es un equipo de alta exigencia, tiene una afición que los apoya, porque hay que recordar que vivieron de ese fenómeno de la década de los 70 cuando empezaron a obtener campeonatos y ganar títulos en el fútbol mexicano, pero han tenido esa exigencia de una cultura ganadora y han vivido en la incertidumbre y sobre todo también en la mediocridad debido a las decisiones que han tomado sus directivos, y esta vez han surgido algunos cambios desde el año pasado. Se obtuvo el título, pero están volviendo a caer en lo mismo. Creo que Cruz Azul no es un club grande, pero sí es un equipo popular por la convocatoria. Grande es cuando tienes la exigencia y el objetivo claro son los títulos. Y Cruz Azul ha tardado mucho en volver a ser campeón, como ocurrió en esa ocasión de 23 años después de aquel 9º título en su historia. Y de ahí nos brincamos con Pumas de la Universidad Autónoma de México, un equipo que surgió desde la universidad y que desde la década de los 60 ascendió a la primera división. Hubo jugadores que marcaron época: Caviño, ni se diga el caso también de Hugo Sánchez, en la época de los 90 con Jorge Campos, con Luis García o con aquel Ricardo el Tuca Ferretti que les dio el título, sobre todo al principio de la década de los 90, derrotando en aquella final al América. Ha vivido por chispazos y por momentos, y mucha gente lo recuerda a Pumas por aquel bicampeonato que los dirigía Hugo Sánchez, sobre todo en ese año 2004. Pero no es un club que tiene esa exigencia ganadora y ha quedado últimamente en la mediocridad. Su último campeonato fue en el Clausura 2011, venciendo en aquella final al extinto equipo de Monarcas Morelia, que actualmente es Mazatlán FC. Se basan mucho en las fuerzas básicas, en las contrataciones de jugadores. No ha sido uno de los clubes
que pagan una gran cantidad de dinero por sus refuerzos, pero han formado base de algunos jugadores. Pero esta vez también es un equipo que ha vivido en la mediocridad en los últimos años. Debido a los problemas económicos del patronato, han comprado jugadores baratos, pero jugadores de muy mala calidad. Y se han tenido que hacer maravillas con las fuerzas básicas, pero aún así no les ha alcanzado. Ya llevan 11 años sin un campeonato. Imagínense, 11 años sin ningún campeonato. Y esta vez realizaron fichajes bombas, supuestamente. Toto Salvio, que venía del Boca Juniors, del Brete, que también era un falso 9 que destacaba, por cierto, en el fútbol argentino. Y ni se diga, el contrato bomba, como mencionaron muchos medios de comunicación y también parte de su afición, la llegada de Dani Alves, quien llegó a ganar casi todo en el fútbol del viejo continente. Pero hay que decirlo, tiene 39 años, pero esta vez no ha estado destacando Dani Alves. ¿Qué es lo que está pasando? Pumas ha cosechado un sinónimo de fracasos, sobre todo desde hace algunos años. Llegaron a la final, sobre todo de la Apertura 2020, o mejor dicho, Guardianes 2020, en donde perdieron ante León. Pero desde ahí, a pesar de que Andrés Lilini hizo maravillas con este equipo, no pudo levantar al equipo de Pumas en los próximos torneos, y esta vez se sigue cayendo Pumas. Fue el club que perdió la hegemonía de los clubes mexicanos, ganando la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Seattle Sounders. Y ahora con estos contratos bomba no han reflejado los buenos resultados últimamente. Fueron goleados por el Barcelona en el Joan Gamper, en el trofeo Joan Gamper allá en España, 6-0. Y súmale los malos resultados. Y aparte, Dani Alves ha decidido jugar en la posición que se le ocurra o que se le pegue la gana. Sobre todo jugar como mediocampista, que hay que recordar que su posición natural es lateral derecho. Pero Dani Alves no destaca en el mediocampo y ha generado un problema ahí en el medio campo de Pumas, que no generan llegadas y han sido pocas las llegadas, y generó un desorden prácticamente en el conjunto universitario. Pero no es un club grande, es un equipo popular, pero esa exigencia no la ha tenido. Y nos vamos considerado ya en estos tiempos como el equipo más buleado del fútbol mexicano, tristemente, lamentablemente, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un club que vivió la época del campeonísimo, sobre todo destacando en el siglo pasado, y con grande época de grandes jugadores. Y desde ahí, en otras décadas, empezaron a ganar un título, 2 títulos, y así ha seguido después de esa época del campeonísimo. Sobre todo hay que recordar que desde la década de los 50 y también parte de los 60 destacó este equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara. Desde ahí, hay que recordar, desde la época del campeonísimo, de repente llegan a ganar 2 títulos, pero últimamente han llegado a ganar un título de liga cada 10 años. Es un equipo de convocatoria, y mucha gente se siente orgulloso de apoyar a Chivas porque representa que es el club que juega con puro jugador mexicano. Y esta vez Chivas no la ha pasado nada bien. Es cierto, con Matías Almeida se tuvieron gran cantidad de títulos, pero cuando fue la última etapa de Matías Almeida se empezó a iniciar la crisis y se agudizó más la crisis en Chivas Rayadas de Guadalajara. Después del 2017 y sobre todo después de esa época que considera maravillosa la afición rojiblanca, Chivas no volvió a ser el mismo equipo y se está hundiendo en la mediocridad. Jugadores petardo que prácticamente no representan ni los colores de la institución y que nomás van por el tema económico. Chivas ha estado agudizando su crisis desde que Jorge Vergara dejó de existir, y debido también al problema también de lo que dejó la ex esposa también de Jorge Vergara, ha tenido problemas económicos el Guadalajara, y ya su afición quiere que Amaury Vergara, el actual dueño, venda al club. Pero también los errores son también de directivos. Amaury Vergara ha querido que se mantenga por mucho tiempo a Ricardo Peláez. Que Ricardo Peláez destacó por el América, es cierto, incluso obtuvo algunos títulos, pero en Chivas ha sido un verdadero desastre. Jugadores que contrató y que soltó la chequera Amaury Vergara, pero los resultados no se han reflejado. Ha sido un equipo mediocre que no saca los resultados. Bueno, en el actual torneo no ha podido sacar ni un triunfo, imagínense. Tristísimo el tema que se vive en Verde Valle y sobre todo allá
en Chivas, que se dicen ser equipo grande, pero con todo respeto no es un equipo grande. Es un equipo popular también, Chivas, pero no tiene esa exigencia de títulos. Y eso lo dejaron de hacer desde hace mucho tiempo, cuando fue la época del campeonísimo. Pero esta vez Chivas se hunde en la mediocridad, aunque su afición a veces no lo acepte. Chivas es un equipo más del montón y sobre todo un equipo popular por historia, pero que no tiene esa exigencia de títulos y que esta vez en sus últimos años ha mostrado un peor papel y peor desempeño. Y nos vamos ya para finalizar con el equipo de las Águilas del América. Como mucha gente lo dice, otros lo aman, otros los odian, pero el América genera mucho interés en el fútbol mexicano. Mucha gente lo odia por el entorno de Televisa, porque hay que recordar que Televisa maneja este equipo azul crema, pero es un club que tiene esa exigencia. Pero América, su último título fue en 2018, cuando era dirigido por Miguel El Piojo Herrera, en aquella final que derrotaron, por cierto, ante Cruz Azul. Desde ahí no han podido obtener títulos, llegaron a un final más en el Apertura 2019 y perdieron en la tanda de penales ante Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca. Y también ha sido un equipo que en los últimos años también se ha cuestionado por el trabajo y el desempeño que ha hecho Santiago Baños, sobre todo en el área deportiva, que no ha podido contratar a algunos jugadores espectaculares, han tenido problemas defensivos, han contratado jugadores delanteros, pero hay algo que en América ha mantenido, no como lo que ha pasado en Cruz Azul, en Pumas y en Chivas. En América ha habido regularidad, ha vivido momentos desastrosos en algunos torneos, pero ha mantenido esa regularidad y se ha podido meter a la liguilla del fútbol mexicano. Y es el ente exigente. ¿Lo amas o lo odias? Pero América ha estado y sobre todo tiene una afición muy exigente. Si no ganas un torneo, fracasaste en ese torneo. Tienes que ir todo por el todo, ganar los títulos, ganarlos o cualquier participación que tengas. Porque América ha sido el más ganador de la Liga MX, ha sido el más ganador de la Copa MX, ni se diga también de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y ha estado ganando algunos torneos también a lo largo de su historia. Es el club más ganador del fútbol mexicano y sabe su afición de que si no ganan en un torneo fracasan. En América han batallado y sobre todo han tenido malos resultados, es cierto, en algunos torneos, pero han mantenido la regularidad y han estado ahí presentes en la liguilla del fútbol mexicano. Ya para definir el éxito tendrían que conseguir un título más, si no va a pasar lo mismo, pero que ya son 4 años del último campeonato y su afición exigen más resultados, pero esta vez han mantenido la regularidad desde los últimos años y gracias a ello han estado siendo protagonistas también en el fútbol mexicano. Veremos qué sucede. América sí lo considero un club grande por su exigencia y también sobre todo por lo que hay alrededor del América, porque hay afición que lo ama y hay gente que odia a este club azul crema. Si no, pregúntenle a José Ramón Fernández, quien fue el que empezó el fenómeno del antiamericanismo. Aficionados, ¿cómo ven este tema? ¿Creen que algunos de estos clubes que mencioné, que dije que eran populacheros, se consideran grandes? ¿O creen que los 4 siguen siendo grandes? ¿O el América lo consideran que no? Veremos, coméntenos a través de este espacio. Suscríbase al canal, denle like al video y active la campana y siga todo el contenido que se sigue generando en el Rincón Deportivo.